Tal como le dije de un principio, tenemos de invitado a mi querido amigo Ángel Gomera. Con él vamos a conversar muchísimos temas interesantes porque Ángel Gomera es un miembro destacado de la comunidad de la Fundación Matrimonio Feliz. Formó parte o forma parte de la Procuraduría en el tema de conciliación. Sí, ahora pasamos a otra área. Ahora pasaste a otra área, vamos a hablar de eso. De hecho, una vez tú y yo conversamos específicamente del tema de conciliación. Exactamente. También, y esto es quizás lo más importante para nosotros, porque ganaría el país completo. Y por supuesto, los que te conocemos y tenemos amor, pues mucho más. Tú has sido propuesto también para ser defensor del pueblo, que cumple ahora en este año, en los próximos meses debe de someterse a la Cámara de Diputados el cambio, ¿cierto? Sí, ya está, ya está en el Entonces, tiempo. Entonces, son muchos los temas que podemos abordar con Ángel. Muchísimas gracias. Yo me siento en familia, Claro que sí. Y me siento feliz de volver a compartir, a reflexionar. Y cuando uno se siente entonces en empatía, como que las cosas van mejor así. Claro y yo que me sí. siento así en ese ambiente de amor, de fraternidad, de hermandad que nos caracteriza o que caracteriza Propuesta Semanal. Gracias. Vámonos a ir un poquito más para atrás, Ángel. Tú eras diputado en el tiempo que se discutió y se aprobó la Constitución. Sí. Y precisamente en ese momento te conozco, porque a través del tiempo los movimientos pro vida siempre tratan de identificar quiénes son los legisladores que están de acuerdo con el tema de la defensa de la vida y por supuesto ahí te conocí. ¿Cuál fue tu experiencia? Era tu primera vez como diputado y la última. Sí, exactamente. Sí. Porque en el siguiente periodo pues no fuiste ya candidato. Exactamente. Entonces, ¿qué significó para ti en ese momento, siendo, digamos, un principiante como diputado, formar parte del equipo que trabajó la Constitución y mucho más, que logró artículos tan importantes como es el artículo 37, el artículo 55, el artículo 63? Háblanos un poquito de eso. No. La verdad que es una experiencia que todavía marca nuestro vivir. Pero para llegar ahí, a ese momento, yo quiero que me permitan primero hablar de un primer momento, que todo inicia en la comunidad de Comendador Elías Piña. Y en la comunidad Comendador Elías Piña, participando en la parroquia Santa Teresa de Jesús, donde participaba como catequista. Tú eres de Elías Piña. De Elías Piña soy. Del sur profundísimo. Sur profundo, exactamente. Estaba en el Club Deportivo y Cultural Gregorio Luperón y en el Club Parroquial Santa Teresa de Jesús, participando además como monaguillo, acompañando al padre Guillermo Hoffman. Nosotros acompañábamos al padre Guillermo a esas comunidades pobres, muy pobres de Elías Piña, esas secciones, esos parajes. Y recuerdo cuando llegábamos a esas comunidades donde la mayoría de casitas en ese tiempo estaban construidas de tejamaní, yo creo que con todavía, yagua, muchas todavía aún persisten, así. ¿verdad? Claro. A pesar de esas limitaciones y esas carencias, veía cómo los lugareños recibían al padre Guillermo Hoffman, William Hoffman, y lo recibían con ojos de esperanza. Yo ahora, como estoy postulado a defensor del pueblo, puedo trasladarme a ese momento y ver que la mirada de esos lugareños era como que llegó un defensor. Porque no solamente le llevaban el pan de del pan espiritual, nuestro querido padre, sino también traía consigo gestos de solidaridad tomando en cuenta su situación. Y esas personas se sentían que llegaba ese protector, ese defensor. Yo creo que esa fue la primera chispa de aprendizaje. Comenzar a generar esa vocación de pueblo que tiene que tener un defensor del pueblo. Entonces, venir aquí a Santo Domingo y caer en el momento de ser legislador, yo creo que complementa
esa experiencia que se necesita para ser defensor del pueblo. El legislador viene siendo un defensor de una comarca, de una parte Exactamente, de porque ayudar, no solamente de crear leyes. Exactamente, y entonces vivir ese momento de la reforma constitucional donde pusimos de manifiesto nuestras convicciones, ya que el ser humano tiene que ser auténtico. No puede sumergirse en una encrucijada del ser y el parecer. Usted tiene que ser, porque el ser va muy vinculado a la integridad, a ser honesto. Y cuando hablo de esto, me refiero a una expresión que fue aprendida con mi papá, que decía: mi hijo, quien pierde en la honradez no tiene más nada que perder. Entonces, eso lo puse de manifiesto. Tengo mis defectos, he cometido errores, pero yo llamo que la actitud valiente de un ser humano cuando despierta al otro día y reconoce de que debe cambiar cosas. Y entiendo de que esa experiencia de ser legislador fue ese complemento, ¿verdad? Fue ese nutrir la vida para nosotros entonces dar este paso de avance y proseguir luchando por los ideales, porque los ideales no son cambiantes, no son como un camaleón que se cambian de la noche a la mañana tomando en cuenta las circunstancias y lo que le beneficia, sino que uno tiene que ser tal y como es. Y el defensor del pueblo tiene que estar impregnado de eso, tiene que estar impregnado de que no puede ser indiferente, y para no ser indiferente tiene que amar, tiene que llevar ese accionar con mucho amor. ¿Por qué por mucho amor? Porque tenemos una ciudadanía, una población que cuando se siente defraudada en la medida en que se le atiende, entonces tiende a llenarse de angustia, a ver que los horizontes son oscuros, que ya no hay más puerta, que no hay más salida. Y eso es peligroso, porque puede generar entonces reacciones muy violentas, movilizarse de una manera inadecuada, y entonces eso irrumpe con la armonía, con la paz que nosotros tenemos que tener como sociedad dominicana. Creo que es un papel bien interesante, oportuno, necesario, el que se fortalezca la institución del defensor del pueblo. Y es importante así, porque la misma, usted sabe que viene del año 1809, en el siglo XIX, se conocía en Suecia que fue que nació, es una figura sueca, como ombudsman, y ombudsman significa abogar por otro. Entonces, abogar por otro significa de que nosotros tenemos que estar conscientes de que ahí debemos ir a salvaguardar los derechos fundamentales, los intereses colectivos y difusos de la ciudadanía. Y más aún, tenemos que velar para que se cumpla de manera correcta y legal por parte de la administración pública esos servicios. O sea, que ustedes también van a estar como chequeando, revisando, fiscalizando. Prácticamente, claro, sin sustituir el rol del Congreso Nacional, sin sustituirlo, porque hay que ser cuidadoso en ese tipo de accionar. Y también el defensor del pueblo debe formar e informar. Quiere decir que por eso nosotros estamos planteando habilitar la Escuela Nacional de la Defensoría del Pueblo. Se necesita de que el ciudadano conozca de ese mecanismo al cual puede accesar. Y para conocerlo tenemos entonces que comenzar a generar jornadas de sensibilización, también procesos formativos que potencialicen, ¿verdad?, la competencia, no solamente interna, pero también el conocimiento de la ciudadanía en cuanto a sus derechos, pero también en cuanto al cumplimiento de sus deberes. Porque muy bien que conozcamos los derechos y que garanticemos constitucionalmente esos derechos, pero también tenemos que enseñar a la población, por ejemplo, en el caso de este problema de la convivencia social, el que se respete la vida. Tenemos que propugnar por respeto a la vida sin límites. Aquí no hay excepciones. Es que la vida, ahí es que se fundamentan todos los derechos. Y también tenemos que seguir formando en cuanto a la dignidad humana. Y la dignidad humana es verte a ti como una persona que eres única,
que eres especial, que por ti hay que luchar, que tú tienes todos los derechos, que todos somos iguales. A lo mejor se notará un poco poético, se notará como ficción. No, es que debe ser así, porque nosotros hacemos tantas comparaciones con otros países que queremos alcanzar esos índices. Y yo creo que desde el Defensor del Pueblo, haciendo eco común con las fuerzas vivas, podemos lograr esos propósitos. Ángel, el Defensor del Pueblo va a comprender todo el país. Es Sí, una sola persona. Tiene jurisdicción nacional, sí, es una persona, pero también tiene sus adjuntos y tiene suplente y toda una estructura. Claro está, hay una sede central acá, porque es de reciente creación, y la verdad es que doña Zoila ha dado pasos muy importantes. Hay que reconocer, de empezar una tarea de estructurar una institución no es cosa fácil. Ahora a nosotros nos corresponde expandirlo a todo el territorio nacional. ¿Y cómo expandirlo? Bueno, habilitando dependencias, agencias o delegaciones. Donde sea más necesario, me imagino. Deberá llegar a toda la provincia, porque imagínense una persona que ha sido vulnerada en sus derechos, en Jimaní o en Pedernales, que tenga que trasladarse, a lo mejor no tenga los medios para hacerlo, entonces ahí no está llegando realmente, él ve, como lo planteamos los abogados, un acceso a la justicia, un acceso que pueda a la defensa de sus derechos, y por eso nosotros tenemos que hacerle llegar el Defensor del Pueblo, la estructura como tal, en toda la jurisdicción nacional. Tú dices algo importante, es algo creado recientemente, 2 años. 4. Fue creada mediante la ley 1901. Y recuerdo que tardó en decidirse quién eran los candidatos. Y luego entonces en la Constitución se le dio el rango constitucional y duró un tiempo, ya se cumplió. Prácticamente hace meses de eso, no tanto, no estamos teniendo años, sino meses. Y bueno, ya por eso es que ya... No, y fíjate cómo tú dices, doña Zoila, que es la primera defensora del pueblo, realmente tiene el perfil de una gente preocupada por la comunidad. De hecho, las veces que ella fungió como fiscal, era una fiscal muy activa. O sea, que realmente el defensor del pueblo debería de ser un perfil precisamente de una persona que en su vida personal, valga la redundancia, ese sea lo que haga. O sea, no es que de repente... haya hecho. Exacto, no es un cargo que... El defensor del pueblo es un cargo que literalmente va a ayudar. No, es que lo ideal es que sea precisamente eso. Y por eso pienso que tú eres un candidato excepcional, buenísimo. Gracias. Yo sé que te han propuesto varias organizaciones sociales, deportivas, comunitarias, y de la Iglesia Católica, no me imagino. Sí, de la Iglesia Evangélica. Bueno, la verdad es que como indigno siervo que soy, me siento muy honrado. Y el mecanismo para la selección, o sea, ¿cómo dicen este va a ser el defensor? ¿Cómo funciona eso? Porque sabemos que hay muchas personas, quizás la población, la ciudadanía no lo maneja, pero hay muchas más personas de las que pensamos que están optando por esta posición. Sí. ¿Cuánta gente más o menos? Yo creo que hay 44 ahora candidatos. Muchos. Sí. Muchos. Difícil decidir. Sí. Es una gran tarea que tiene la comisión especial que ha de someter la terna. ¿Qué son? ¿Senadores o diputados los que deciden? Ambas, el Congreso Nacional. Hay dos momentos. En el primer momento, que ya está bien avanzado, fue el publicar el concurso para el sometimiento de quienes queremos optar por ser defensor del pueblo con una serie de documentación. ¿Había autosometimiento o siempre alguien? Uno autosometimiento. O sea, y ahí en ese autosometimiento me imagino que fueron más de 44 fueron 60 y tantos, yo creo. Y luego hicieron una evaluación, una primera depuración. Sí, que creo que llegó a 44, sin mal, creo que anda por ahí, ¿verdad? Luego entonces de someter esas documentaciones con los requisitos que estaban planteados, entonces han venido realizando tareas de revisión que viene siendo depuración de los perfiles que fuimos de la información sometidos. que se da, lo cierta que sea. En la Procuraduría General de la República y también en la MESID, tanto para ver antecedentes como también la hoja académica, si cumple con el rigor. Me imagino que ya están estableciendo o tienen establecidos los criterios
o la metodología de evaluación, que esto puede consistir en una entrevista o en vistas públicas. Y luego entonces de ahí manará una terna que será aprobada, conocida por el hemiciclo, y entonces enviada en un segundo momento al Senado de la República, quien tiene la facultad de votar en 15 días, dentro de los 15 días, de quién será el defensor del pueblo, sus adjuntos y sus suplentes. Esa es la ruta como tal. Ahora bien, si el Senado de la República se le pasa el plazo, entonces lo pasa a la Suprema Corte de Justicia, que tiene que decidirlo, en virtud si fallan en el tiempo. Entonces, ¿estos plazos cómo se van a ir llevando a cabo? No, inmediatamente pasa a la Cámara de Diputados, se supone le envía que al Senado, ahí empieza lo que se ¿Cuándo va a pasar a la Cámara de Diputados? No, está en la Cámara de Diputados, sí, porque hay una comisión especial del Defensor del Pueblo que está trabajando ese tipo de ya... Lo que pasa es que me imagino que en toda esta turbulencia política, sí, ha habido me imagino que tiene que haber retraso de eso y de todo. Sí, pero lo veo muy activo, porque precisamente en esta semana lo vi trabajando, están revisando, y yo creo que pronto habrá ya resultados. Me imagino, y quiero arriesgarme a decirlo, es posible que sea en este año, que sea en este año. Sí. ¿Hay realmente una fecha, digamos, límite que implique una violación de fecha en el caso de que no se haga? Debió ya aprobarse, pero el problema no le cae a la titular de quien... la titular continúa en su puesto mientras lo que ya el mecanismo de elección ha de dar rendir esos resultados. Que es lo que está esperando ya la población y estamos nosotros ahí esperando muy confiados en dichos resultados. ¿Sí? Esa es la realidad. Y es importante de que la población le dé seguimiento, porque la verdad es que cuando veo los perfiles, las personas... Hay personas que realmente cumplen con esos perfiles. Sí, yo creo que sí. Que realmente podrían hacer, claro, no debe de ser tú el que lo dijera, pero que realmente podrían hacer una labor. Sí. No, uno no puede actuar con mezquindad. No, yo creo que, y hay que reconocer el talento, el perfil que tienen un conjunto de hombres y mujeres que han sometido su perfil. Ahora, la gran labor titánica le corresponde al Congreso Nacional de evaluar esos perfiles y evaluar hoja de vida. Y la hoja de vida no significa es por lo mediático, no es por el momento. No, por lo que ha hecho. Tiene que ser por lo que ha hecho, pero también cómo ha vivido en su familia. Claro. Porque yo creo que la gran evaluación que nosotros como seres humanos debemos pasar es qué piensan de ti los que están a tu lado. Claro. Y te digo esto porque a 41 alumnos se les preguntó acerca de su papá y de su mamá, la opinión que tenían, de los tutores con que vivían, y 40 contestaron cosas horribles. Eso fue en un politécnico en Santo Domingo Norte. ¿Usted conoce la historia? Sí, claro. 40 contestaron lo odio, que se muera, no quiero saber, me maltratan, ahí no hay familia, yo me quiero ir, y entre otros epítetos groseros. Solo uno habló de manera favorable de su entorno familiar. Imagínense entonces que en mi caso tenga una mala evaluación de mi familia. Claro. Podré entonces hacer un buen trabajo de tu entorno, con respecto de las personas de mi entorno que me conoce. ¿Qué va a pasar? La evaluación llega a ese detalle. Yo creo que... O sea, yo no podría yo adelantarme ni plantear esto como por ejemplo, tal. Ellos llegan a conversar, por ejemplo, ¿han conversado con tu familia? No ha llegado a esto, no ha llegado a esto. El proceso entonces no está tan adelantado. Pero todo es un conocimiento. Usted sabe que el perfil de cada quien es de conocimiento público. Sí, claro. Sí, en términos generales. Como decimos, este es un país muy pequeño. Exactamente. Es difícil no saber las interioridades familiares de todo el mundo. Así es. Para bien o para mal. Así es. También sus orígenes, Claro. ¿De dónde viene? ¿Qué ha sido? ¿Cuál es la visión que se tiene? Porque no se trata de llegar a ser defensor del pueblo por el hecho de tener un interés sobre el cargo, sobre lo que contiene el cargo. Que posiblemente, aparte de cargo, debe ser una carga. Que es muy fuerte, claro, porque el defensor del pueblo es un mediador de conflictos.
Sí. Y el artículo 14 de la ley 19 lo pone de manifiesto. No de felicidades, sino de conflictos. Exactamente. Entonces, ese defensor del pueblo tiene que tener realmente un peso en cuanto al manejo de la resolución alternativa de conflictos. Porque no se trata de que vaya a confrontar, solamente a confrontar, que se va a ver como una especie de sindicalista, de gremialista, a luchar contra las instituciones y a desacreditarlas. No, no se trata de eso, sino hacer posible la armonización de entre las instituciones y ese ciudadano que ha sido violentado, afectado. ¿Para qué? Para construir un ambiente de confianza entre las instituciones y el Estado, que eso es lo que tenemos que nosotros que garantizar como defensor del pueblo. ¿Y cómo debe hacerse esto? A través del poder de la persuasión y del poder del convencimiento. Y eso se hace a través de una herramienta básica, el diálogo, establecer espacios de diálogo. Ahora, si no se quiere, entonces ahí viene otro paso que le explicaré más luego. Claro que sí. Vamos a una pausa y volvemos con este tema tan interesante. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Ángel Gomera, quien es candidato a defensor del pueblo. Ángel, a mí me llama la atención, sí, y me imagino que a muchas personas de la población, el tema de la elección, ¿qué tan politizado puede ser? O sea, ¿qué tanto la balanza puede inclinarse a que hayan X candidatos, pero al final fulano conoce a fulano de la cámara tal y vamos a hacer esto? O sea, ¿qué tan potable es la elección? No, yo creo que es una comisión especial que nada tiene que ver, sí, que está aislada. No, y está integrada por todos los partidos políticos, la representación de los partidos políticos. Porque no es un cargo politizado, sí, ojo. Y eso, no, porque además plantea de que uno no puede estar en proselitismo político. Ni pertenecer político, de forma abierta a ningún... que eso es como una especie de... yo no quiero ni plantear la expresión, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene simpatía. Claro, simpatía es una cosa. Y ahora, el hecho de tú tener simpatías no significa que vaya a coaccionar, que tú vayas tú mismo a violentar tu objetividad. Yo creo que la objetividad tiene que mantenerse. Los derechos políticos que están consignados en la Constitución de la República son derechos humanos. Ahora, es el accionar del individuo en las instituciones que tenemos que ver. No es la etiqueta de que tú eres, porque tú eres un comunitario, o porque tú eres un cristiano, o porque tú eres un político, o porque tú eres un empresario. No, es por lo que ha sido tu hoja de vida que tiene que mirarse, que tiene que evaluarse. Sí. Porque entonces dejaremos actuaremos con el sentido de la sospecha. Por el hecho de pertenecer a un sector, ya tú me generas sospecha. Yo creo que ese es el papel que nosotros también que tenemos que desempeñar, es que se puede realizar funciones, se puede realizar tareas de una manera íntegra, se puede trabajar. Que uno falle, sí, puede fallar, puede cometer errores, pero también levantarse a sí mismo y reconocerlo. No se trata también de hacer la doble vida, ni hacer el teatro de la hipocresía, ni el teatro del absurdo, sino reconocerlo y seguir avanzando en ese caminar. Yo creo que así es la vida. Altas y bajas, momentos de luces, momentos grises, momentos de esplendor, momentos de nubes negras, pero hay que seguir adelante y hacer como el ave fénix, volar siempre alto. En la Cámara, que es la que tiene, es el mecanismo que ha indicado la Constitución y las leyes, ahí tenemos que regirnos, porque por eso hablamos de democracia, y esa democracia tenemos nosotros que ir reforzándola, apalancarla, con ese sentido de confianza que debemos brindarle a la misma. Yo creo que esa comisión especial está realizando su labor, y confiamos en el resultado de las mismas, y vendrá entonces el defensor del pueblo esperado por toda la mayoría. ¿Sí? Que como se suele decir, que es el mejor, pero como tú dices, lamentablemente uno siempre tiene la sospecha, o sea, vivimos en sospecha, en sospecha. Sí. Y con todo lo que ha pasado uno siente que, óyeme, será una razón política lo que hará que también queremos gobernar, hasta también el defensor del pueblo. Pedirle a Dios que no sea así. Ángel, en una ocasión tú y yo conversamos, en términos personales incluso, de tu labor
como mediador. Sí. Y de hecho, incluso en una ocasión te invité a dar una charla a un grupo grande de hombres en ocasión del mes, bueno, precisamente de este mes próximo, el mes de la violencia, Ajá. pues lo quisimos manejar dándole a los hombres, solo a los hombres, una charla acerca de la conciliación, de la mediación, que de hecho es lo que está haciendo falta en el mundo de hoy. Sí. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo tú lo desempeñas? Y cómo pienso que sería la mayor propuesta tuya incluso como defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque tienes la formación de poder ser ese ente moderador del cual tú hablabas anteriormente. Claro, claro, y es una de las propuestas que llevo hacia el defensor del pueblo. Colocar como un eje transversal la resolución alternativa de conflictos. El artículo 14 de la ley 19... es legal conciliar, es un acto legal. Mediar, claro. Sí. Usted sabe que los métodos alternos de resolución de conflictos son 4. La mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación. En el caso del defensor del pueblo, el artículo 14 de la ley 1901 plantea de que pueda hacer el ejercicio de la mediación de conflictos entre el Estado, entre las instituciones y el ciudadano. Pero también en las comunidades que están convulsas por situaciones de demanda que tienen hace tiempo y la manera en que reacciona, ahí puede ir el defensor del pueblo y generar un ambiente de diálogo a los fines de que se le escuche con salidas armoniosas. Eso es lo interesante del defensor del pueblo, que no puede ser indiferente, vuelvo y lo repito y subrayo, es que tiene que descender a esa humanidad necesitada, que clama, que grita, que quiere que se le haga justicia, que necesita. Y que no sabe que dentro de las funciones está esa. Exactamente. Porque como tú decías, el hacer una escuela, tú lo llamaste escuela. Sí, una escuela nacional del defensor del pueblo. Implica que sepamos para qué yo puedo ir al defensor del pueblo, o sea, para qué me sirve, en qué lo puedo utilizar y en qué no tiene jurisdicción. Pero entonces me voy un poquito más, Leo, se necesita también difusión de lo que es la figura del pueblo, porque quizás hay miles de anuncios publicitarios de cosas que no tienen sentido y no se le está dando difusión o promoción a la función que tiene. Sí, hay una línea comunicacional que se debe seguir fortaleciendo, que debemos continuarla. Lo están haciendo ahora la actual defensora del pueblo. O sea, una línea telefónica. No, una línea comunicacional. Sí, en un sentido ya más amplio, un sentido amplio, que redes utilizando sociales, todos los televisión, medios, que hagan posible llegar el mensaje a la población. Además también de tener encuentros cara a cara con todas las comunidades. Porque además de generar ese clima de diálogo, si en dado caso ese defensor del pueblo es desoído, tiene entonces prerrogativas disciplinarias. Y esas prerrogativas disciplinarias no van en el sentido de sustituir el Ministerio Público, tampoco a los jueces, no, es una figura alterna. Lo que más bien el defensor del pueblo tiene entonces que hacer cuando ese incumbente ya violenta, actúa de manera arbitraria, puede hacer lo siguiente: dirigirse al incumbente superior y decirle, mira, tal funcionario está desoyendo, está cometiendo este tipo de injusticia, de arbitraje, de violación, y bueno, queremos que le llame a capítulo. Si no sucede esto, entonces el defensor del pueblo puede mandar una comunicación, como una especie de amonestación. Si no, también puede recurrir a una rueda de prensa y comunicarlo al país. Y eso es como una especie de desprestigio. Exacto, se utiliza esa expresión como el desprestigio. Y fulano no está escuchando, se le llama capítulo, que para eso yo lo entiendo como viene siendo las extremas medidas, porque se debe hacer todo el esfuerzo. Eso es como el último paso de la corrección fraterna. Exactamente. Te lo digo a ti, te luego lo digo pasa. Sí, hay fases para eso. Pero tiene esas facultades. Y lo que sí nosotros estamos abogando por la vocación, por lo que Dios ha permitido uno conocer, resolver mediante el diálogo, resolver mediante ese método alterno que es la mediación de conflictos. Y eso hace posible
que cuando hay salidas armoniosas, que la parte se le facilite llegar a acuerdos, se beneficia el ciudadano, pero también se beneficia la institución. Y yo creo que ese es el fin último que nosotros siempre tenemos que tener, porque de la única manera que podemos construir ese verdadero Estado democrático de derecho es cuando se afianzan, se fortalecen las instituciones. Ahora bien, nosotros tenemos como propósito, para también fortalecer las instituciones, dar a conocer el defensor del pueblo. Le hemos llamado trabajar una cultura del ombudsman en la ciudadanía. Es que hay que tener conocimiento del defensor del pueblo. La gente, es posible de que exista una gran porción de ciudadanos que no lo conozca, que no sepa. La mayoría creo que desconoce más que lo que conoce. Entonces tenemos que llegar a toda la generalidad para que pueda acceder. Eso es acceso a justicia. Acceder a ese mecanismo para luego entonces procurar soluciones justas, que es lo que tenemos nosotros que tener como estandarte desde la institución de la Defensoría del Pueblo. Porque fíjate algo, Ángel, tú planteas la escuela, es decir, que la gente conozca lo que es. Así es. Tú planteas también introducir otros elementos que aún estando, digamos, dentro del ámbito del defensor del pueblo, posiblemente por el poco tiempo que tiene de implementado, pues no ha podido ser. Además de que no cabe duda que aún dentro de un mismo marco de legal y todo, siempre hay un punto que lo pone la personalidad y el perfil de quien ocupa la posición. Exacto. En este caso, si tú estuvieras ahora mismo frente a los que están por decidir, ¿qué tú ofreces como defensor del pueblo, que es el plus para que te elijan a ti? Es una pregunta bien compleja, ¿verdad? Porque sería una autobiografía. Miren, yo creo que tenemos nosotros propuestas muy claras. No quiero caer en una falta de humildad, pero yo le doy gracias a Dios que me ha permitido pasar por la administración pública, conocer un poco de la administración pública. Desde cuando estaba en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que tuvo diferentes funciones ejecutivas, luego de ser miembro titular de una junta electoral, pasar en el Gabinete de Políticas Sociales del CIUBEN, estar en el Congreso Nacional como diputado, ahora en el Ministerio Público siendo director del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. En la hora pasamos a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, entre otras funciones. Creo que uno de los requisitos que plantea es que ese defensor del pueblo conozca de la gestión pública. Claro. Ese es el primer punto. Lo segundo es la vocación social. Un defensor del pueblo tiene que conocer de las fuerzas vivas, de las fuerzas sociales, de cómo están articuladas en las diferentes, en cada contexto. Yo he tenido la oportunidad no solamente de pertenecer a organizaciones sociales y comunitarias, sino también de generar con ellos acciones en el ámbito de la promoción de una cultura de paz, también a nivel de la comunidad de Guaricano y también de Elías Piña, que cuando allá fue que empezamos perteneciendo a organizaciones sociales, trabajando con diferentes objetivos, en educación, en medio ambiente, etcétera. Y eso hace posible entonces que ese defensor del pueblo se prenda, y ha aprendido en mí, esa vocación de pueblo, esa vocación de cercanía, esa vocación de apertura, esa vocación de escucha activa que tiene que tener un defensor del pueblo. Pero sobre todo esa vocación, como lo dije al principio, de amor. Entonces aquí en el amor tengo que significar el paso y lo que ha sido mi vida en los caminos de Dios. Así mismo. En los caminos de Dios. Porque recuerdo, y quiero hacer alusión de esto en mi matrimonio, que siendo diputado de la República en los días recientes, mi esposa, mi niño estaba pequeño, el mayor, muy pequeñito, de meses, y mi esposa viviendo la soledad, porque yo salía temprano y regresaba tarde, un día me dijo: mi amor, yo quiero hablar contigo. Yo me estoy sintiendo muy bien, dime, yo me estoy sintiendo sola. Y el niño, tú te vas a perder la etapa, hace eso, mira, vamos a sacar un día
para que podamos vivir esto en familia. Pero lo dijo con mucho amor, no lo dijo como un reclamo brusco ni nada por el estilo. Y miren la contesta que yo le di. No me venga con tu show. Fuerte, ¿verdad? Y además de eso le agregué, mira, tú no sabes con qué te casaste, tú sabes que es la labor política y todo esto. La verdad es que actué de manera muy arrogante, con mucha soberbia. Si no hubiese sido por un cursillo de cristiandad, donde yo entré como un tronco seco, y ahí Dios puso a retoñar una ramita, a lo mejor yo no hubiese vivido todas esas etapas maravillosas de mis hijos, ya 3 hijos. Estuviera casado. Y a lo mejor no estuviera casado, que cumplimos 14 años en estos días. Sí, sí. Ahí aprendí que el éxito en tu vida no Te justifica. mandé tu saludo. Ay, sí. Que el éxito en tu vida no justifica el fracaso de tu familia. Por lo tanto, la prenda del amor tiene que ser también como tú la generas con los que están a tu lado. Y yo creo que el defensor del pueblo tiene que tener también ese tipo de actitud que haga posible también amar al otro. Amar al otro como tú debes amarte a ti mismo. El otro punto es ser un puente de entendimiento. Yo creo que tiene que ser ese obrero que derrumba muros y edifique puentes de entendimiento entre la ciudadanía y las instituciones, pero también generar, a través de un accionar directo con la ciudadanía, de que todos alcancemos esa paz social, que es un anhelo de cada ciudadano. Y yo creo que es un aporte que queremos brindar ahí en la Defensoría del Pueblo. Yo creo que el mejor mensaje para terminar esto es lo que acabas de decir. Lo que acabas de decir es como si lo hubiéramos programado. Eso es lo que el país está pidiendo, paz social, tan necesario. Realmente nos advirtieron de que teníamos muchísimo tiempo más y pero resulta que ha sido todo lo contrario. Nos ha faltado tiempo para tratar otros temas más contigo. No hablamos de matrimonio feliz, que es otra de las partes importantísimas de tu vida, pero nada, eso nos obliga a que antes, a volver, ¿verdad? o posiblemente te comprometo a que cuando te elijan defensor del pueblo, el primer programa donde vas a venir es a propuesta. Claro. Promesa, así es, así es. Así que agradecemos muchísimo tu participación, Ángel. Esperamos que esta elección sea una elección pensada, en la que esté no solamente la parte humana, sino la parte, como tú dices, de Dios, porque realmente el país lo necesita. Todo lo que tú estás diciendo que quieres hacer y que sé que lo vas a hacer, si llegan a elegirte, realmente es lo que necesitamos. Así que agradecemos muchísimo tu participación y gracias por estar con nosotros este domingo en Propuesta Semanal. Gracias. Continuamos, amigos.